La manzanilla común es una hierba anual de 1 o 2 palmos de altura con flor amarilla y aromática que se cría entre las mieses y lugares incultos y florece a partir del mes de abril. Sus propiedades curativas han hecho de ella un preciado producto. Antaño, y hasta hace muy pocos años, todos los vecinos de Montmesa, incluyendo las mujeres y los niños, se dedicaban en el mes de mayo y primeros días de junio a la recolección de esta flor que supuso una fuente de ingresos paralela a la de la agricultura y la ganadería. Este era el sistema de ordeño que se hacía cuando las mujeres estaban en casa y había mano de obra sobrada. Cogían así, se lo echaban unos delantales que lo ponían aquí, y luego, claro, al coger la pureza de la manzanilla te ubicaba mucho más. Lo que pasa que era muy costoso. Luego se pasó al sistema de la dalla, que con la dalla, aunque no se coge tanta pureza de la manzanilla, se adelanta más, es más rentable. Esto se lo echaban unos talegones que llevaban aquí y luego los tenían en casa para que se secara. Hoy son ya pocas las familias que se dedican a recolectar la manzanilla en sus campos, pues la rentabilidad no compensa el esfuerzo de su cultivo, que empieza con la preparación del terreno en el mes de septiembre. Después de labrar el campo con la teja, hay que pasar el rastrón y el rollo para que las lluvias de la sanmiguelada ayuden a crecer a la planta. Como al ganado no le gusta este tipo de hierba, en marzo y abril se pasan los rebaños por los campos para que se coman las malas hierbas y crezca mejor y más pura la manzanilla, ya que no se sulfata ni se le echa abono. El sistema de recolección con el dallo, preparado con una chapa en forma de caja para que no se pierda el polvo desprendido al cortar las matas, es el más usual en Montmesa y ha sustituido al tradicional del ordeño. En algunos campos, la recolección se hace mecanizada, con lo que se reduce el tiempo de siega, quedando más tallo en las flores recogidas. Recolectada la manzanilla, se transporta a la plaza del pueblo para proceder al escorpinado, que consiste en darle vueltas a la planta para separar el polvo de sus flores del resto de la mata. No obstante, el granzau, o mata también, fue aprovechado en otros tiempos para la veterinaria popular. Antes había animales en las casas, mulas, vacas. Pues cuando habían tenido una mala digestión... ¿Hasta de volea bajaban a buscar? Con los granzaos, que esto se llama granzaos, una vez que ya se ha quitado el polvo, se ponía a hervir y el agua que se sacaba se les hacía tomar. ¿Y se curaban? Y entonces se curaban. Dicen la gente antigua, los de volea venían los abuelos. De los pueblos lindantes venían a buscar. Sí. Ahora, la manzanilla de Montmesa tiene propiedades curativas. Para digestiones de estómago, inflamaciones en los ojos, lavados vaginales, hasta dicen que va bien para el cabello. También. Dicen que lavar el cabello con manzanilla, que también es un champú muy bueno.
Extendida toda la manzanilla en la plaza, se deja secar para darle la primera vuelta con la horca. De este modo, el polvo y las hojas se desprenden quedando en el suelo. En otros tiempos, el escorpinado se hacía a mano y se secaba a la sombra en suelo de yeso, o bien se colgaba la planta en cuerdas para que perdiera humedad. Este proceso de dar vuelta a la manzanilla se hace 4 veces en 4 días consecutivos, dando tiempo a la planta a que se seque más y desprenda mayor cantidad de polvo. Este proceso no se puede detener, pues las hojas se pudren enseguida, se ponen negras y se calamonan. Si a esta manzanilla no se le quitará la hojeta también, en 2 días se pondría negra. Y sale un paquete de insectos. Bueno, ahora sí les acompañarán. Sí, pero eso cuando pasemos por cierto. Ya no hace falta 3 más. ¿No lo ves? Separado el polvo de las granzas, se pasa por un ciazo claro para separar la manzanilla de la llamada palometa, que son hojas, troncos, cabezas mal formadas y otras impurezas que en otros tiempos tenían un mercado independiente para uso en veterinaria. Después la haremos en grande. Extraída la palometa, se pasa la manzanilla por un ciazo mediano, con lo que queda separada la hoja blanca. Un secado a la sombra en los graneros de suelo de yeso deja a la manzanilla preparada para ser filtrada por el ciazo fino que permite una depuración total. Es escaso el rendimiento del trabajo de la manzanilla y cada hectárea suele dar aproximadamente, contando con un buen año de lluvias, alrededor de 600 kilos de manzanilla. La comercialización se hacía hasta hace muy pocos años mediante trueque o cambio por otros productos en almacenes de ayerbe, por venta directa a granel en ferias y otros sistemas similares. Hasta el año 1936 se comercializaba la manzanilla de Monmesa en saquitos de 1, 2 y 5 kilos. Hoy, dadas las exigencias del mercado, su comercialización se hace en bolsitas estándar, siguiendo las redes comerciales habituales. Soy Eugenio Monesma, director y productor del documental que acabas de ver. Si te ha gustado, te animo a que te suscribas activando las notificaciones desde la campanita y así podrás disfrutar de los cientos de documentales que ya tengo en el canal y de los que semanalmente voy a ir subiendo.